del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en... ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa La Hora del Notario. Hoy día 6 de noviembre del año 2019, un programa de información jurídica, pero más un programa de servicio social, porque lo que tratamos de hacer es explicarle en términos muy claros, muy concretos, cuestiones de derecho. Y hoy particularmente tendremos un tema muy importante con lo que vive el país. Hoy hablaremos acerca de la prevención del delito y la participación ciudadana. Y tengo no solamente el gusto, el honor de tener aquí en el estudio a un amigo que conocí hace muchos años, a Bernardo, el doctor Bernardo Espino del Castillo, que además lo conocí cuando era delegado de la PGR antiguamente en el Estado de México, ha sido coordinador de delegaciones de la PGR, ha sido asesor del Procurador General de la República, ha sido director de profesiones de la Secretaría de Educación. Mucha gente que tiene sus cédulas, seguramente verán que ahí aparece su nombre de Bernardo Espino del Castillo, y anteriormente se desempeñaba como director de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación de la Federación. Mi querísimo Bernardo. Hola, señor. Como siempre, qué gusto tenerte acá en el Estado de México. Hombre, qué bueno. Bueno, dejaste aquí el Estado hace un rato. Viene uno de regreso a la cuna que nos adoptaron un buen tiempo, con mucho gusto, claro que sí. Tuviste una experiencia maravillosa acá, bueno, me acuerdo, hace 20 años, ¿no? Sí, ya pasó. Años. Por ahí del 97, 98 anduvimos por aquí, en el Estado de México, 5 años, como delegado de la Procuraduría General de la República, pero el Estado de México para mí es un nicho también. Yo soy egresado de Acatlán, del Valle de México, soy el presidente de la Asociación de Egresados de Acatlán, le llamamos aldea, que de acuerdo a la teoría del Estado, la aldea es un lugar donde la gente convive, se desarrolla y todo. Y aldea quiere decir Asociación de Licenciados en Derecho Egresados de Acatlán. Soy el aldeano mayor. Bueno, el aldeano. Estamos hoy transmitiendo en vivo. Sí. De hecho, estoy ahorita subiendo en las redes sociales, compartiendo con ustedes el programa. Si ustedes quieren verlo en vivo, si ustedes quieren mandarme algún mensaje, con mucho gusto aquí le estaremos contestando cualquier pregunta relacionada con el tema para que ustedes nos hagan favor de mandarla. Y además, mi querido Jorge, perdóname, pero hay una cosita que quiero dejar marcada también. Sí, mi querido Bernardo. Formo parte y fui presidente también de ASABAM, la Asociación de Abogados del Valle de México. Todo el Valle de México, esa parte tan importante, tan interesante, tan bonita. Me tocó incluso después vivir también en Valle Dorado, junto a Arboledas, por ahí. Mira. Y pues inmensidad de amigos. Y acabamos de estar hace poquito en Tepozotlán también, porque ahora ya como gente independiente, autónomo, después de entregar el último cargo hace 6 meses, estamos participando en la sociedad, en el Club Rotario, Marte, y estamos impulsando y fomentando esta participación ciudadana con el Club Rotario Tepozotlán también. Fíjense ustedes que yo creo que estamos viviendo etapas muy difíciles en el país, que tiene que ver particularmente con la seguridad pública. Se han incrementado los delitos, la sociedad reclama constantemente respuestas efectivas, sin tener pretextos, sin tener justificaciones. Yo creo que lo que la sociedad demanda en general, particularmente, es auténticamente una agenda nacional que efectivamente dé respuestas, porque lamentablemente pues estamos viendo etapas muy difíciles. Lo que pasó en Chihuahua ayer, de veras me dejó no solamente sorprendido, me dejó herido como ciudadano, porque no se puede atentar de esa manera en contra de la vida de las personas, y más cuando son menores de edad. Yo no sé si tú te recuerdas, pero Bernardo, pero hasta creo que hay un principio general, ¿no? O sea, a mujeres y niños no se les toca, ¿no? Claro, son principios de la sociedad y de la humanidad. Hay cuestiones y que deben de ser barreras tan fuertes, y qué bueno
Yo te felicito, mi querido Jorge Ramos. Me da mucho gusto que un notario, porque comúnmente en la sociedad los notarios tienen una investidura de protocolo, de seriedad, de formalidad, que hacen difícil que la sociedad tenga acceso a ellos. Y qué bueno, yo festejo, celebro que gente como tú, tan profesional, presidente incluso que ya fuiste de aquí del Colegio de Notarios del Estado, con esa formalidad y con esa bonomía de apertura, estemos en este diálogo. Claro, y este tema es muy importante y tiene que ver con eso. No solamente la autoridad federal, estatal, municipal, las Fuerzas Armadas, la sociedad debe de actuar también. Tú has estado de los dos lados. Bueno, a ver, te veo. Has sido funcionario, has sido servidor público más bien de la Procuraduría General de la República, has tenido a tu cargo pues diversas responsabilidades que tienen que ver con pues, la propia consignación, la propia integración de carpetas, la consignación propiamente, los planes de ataque contra los crímenes, los carteles. Ha sido terriblemente una experiencia para ti, pero ahora que estás del lado de la sociedad y te veo muy participativo en todas estas organizaciones, yo creo que tenemos que tomar un justo medio, ¿no? Yo creo que si efectivamente el gobierno, por lo que platicamos ahorita, está generando algunas acciones que, a mi juicio, perdón, con todo respeto, yo no veo. O sea, yo necesito respuestas. Pero yo creo que la sociedad no hemos levantado la voz. Y eso es importante para que primero empecemos a hablar de prevención del delito, qué es la prevención del delito y cómo se va amalgamando esto con, efectivamente, una voz que no se ha dejado escuchar en el país, que es la sociedad organizada. Bernardo. Sí, mira, Jorge, yo considero, y además dentro de 40 años de servicio público, a querer o no, desde el 78 hasta 2018, nos ha llevado a ejercer algunas máximas que han regido la vida de uno. Una de ellas yo llegué a decir, en 40 años solamente aprendí dos cosas. Dos cosas, sí. Lealtad y disciplina, como servidor público. Ser leal a principios, no solo al jefe, sino a principios rectores, ¿sí? Y ser mesurado en lo que uno hace, disciplinado. Yo decía, así tenga yo un Rolex, un Mercedes, yo no andaría en esas cosas, ni me prestaría ese tipo de cosas. Y no porque sea uno santo, tiene uno que ser mesurado, tranquilo, discreto, ¿sí? Esos son principios básicos de ética y desarrollo profesional. ¿A qué llegamos? Yo también les digo que qué bueno que tiene uno la oportunidad de estar fuera también. Ay, se acabó el trabajo. No pasa nada. Flojito y cooperando. Ahorita, ¿qué está sucediendo? También tiene uno la oportunidad, yo les he dicho también en el servicio público, malaya aquel servidor público que se le olvida que es ciudadano. ¿Por qué? Porque te toca estar de un lado de la barandilla y después del otro lado. Cuando estaba yo en profesiones, cientos de gentes haciendo un trámite para tener una cédula profesional y poder ejercer su carrera. Por Dios santo, atiéndanlos. No puede ser, esa persona que está haciendo cola puede ser tu hermana, puede ser tu madre, atiéndelo. Yo creo que el servidor público tiene que estar siempre pensando en los dos lados. Y uno también, como ciudadano, también pensar en el servidor público que tiene problemas, que tiene responsabilidades. O sea, hay que pensar de los dos bandos. ¿Qué sucede ahorita? La sociedad está admirada, espantada. La cuarta transformación, ¿qué es lo que viene? Hay un dicho que dice flojito y cooperando. Vamos viendo. A ver, tampoco es ponernos así en el temor. Hay que participar, hay que observar, hay que decirle al gobierno también, hey, sí, pero de esta manera. ¿Y cómo hay que hacerlo? No en marchas ni protestas, sino de manera organizada, seria, formal, congruente, como asociación de abogados, de profesionistas, asociación civil, ONGs. Hay muchísimas formas de cómo manifestarse también. Esta es una de ellas. Una entrevista pública, radiofónica, como sea, en un editorial. Esas cosas yo creo que hay que hacerlas saber, hacerlas llegar. Cuando estuvimos en la Procuraduría General de la República, echamos a andar en su momento un consejo de participación ciudadana. Fíjate qué interesante, en donde a nivel superior sesionaba ese consejo con empresarios, gente de la sociedad, con el titular de la Procuraduría, al menos una vez al mes.
al menos. Hazle saber lo que piensas. No es necesario que me sueltes un periodicazo. Tengamos un foro serio, permanente, que demos seguimiento. Yo aquí eché a andar ese consejo de participación y yo me enteraba en el Valle de México, en Chalco, en Ecatepec, de esto, del otro, de gente, además gente distinguida que me decía, oiga, delegado, qué bueno que vino. Fíjese usted que el Ministerio Público que tiene usted en Naucalpan, en Tlalnepantla, está haciendo esto y esto y esto. Y consideramos que no es prudente. ¡Qué interesante! Qué interesante que le digan a uno de frente bien y uno tome en consideración y que escuche a la sociedad de manera seria y permanente. Esa es la intención. A ver, tenemos un poco la idea, porque yo creo que es la experiencia de la sociedad que nos está escuchando en este momento, de que no nos escuchan, de que hay oídos sordos, de que hay necedad en este momento de poder no escuchar, ¿no? Nosotros queremos ver literalmente una respuesta positiva. Yo creo que hay muchos indicios de inseguridad, todos los días hay inseguridad. O sea, nunca se ha dicho exactamente qué se va a hacer en contra de esta seguridad, ¿no? Entonces, me platicaba hace rato cuántos elementos de la policía o de las Fuerzas Armadas puede haber en el país. Y no es posible que tengan orquestado un programa o una estructura que permita pues, reducir los crímenes, ¿no? Sí, en efecto, en todo esto yo considero, y quizá por donde me he desenvuelto, pero si vemos estadísticas, encuestas, considero que el problema número uno en nuestro país es la seguridad. Qué grave, y cuando preguntamos y a la gente cuestionamos la inseguridad, porque viene del desempleo, viene de cultura, de educación, y todo esto me lleva entonces a la comisión de ilícitos. La corrupción. Así es, entonces qué grave y qué delicado. Y nos ponemos a ver, y de los millones que somos de población en el país, estamos hablando que entre las corporaciones federales, estatales, municipales, llámese la defensa, la Fuerza Aérea, la Marina, todos los empleados de seguridad de los estados, los municipios, etcétera, suman alrededor de 600, 700 mil elementos. No llegan al millón a nivel nacional. ¿Qué es cuánto el porcentaje de la población? El 1%. Fíjate. Pero además, yo creo que tampoco hay que apostarle a que sean más y más y más. No. Precisamente vengo de ser el director general de seguridad privada. Y de todas las empresas de seguridad privada del país, de alrededor de 3,000 que hay en los estados más 1,000 federales, de esas 4,000, estamos hablando de casi 400,000 elementos de seguridad privada. Ojo, que hay que rescatar y que hay que ver. No solamente apostarle al policía, al guardia que investiga, persigue, detiene, todo. Hay que apostarle más a la prevención. Sí, voy a detener, voy a investigar, voy a consignar y voy a procesar a aquel que cometa delitos. Uh-huh. Pero ¿por qué no invertimos más tiempo, cultura y todo a que no se cometan los delitos? Esto es a la prevención. Pues es un poco de cultura. Evitar es eso, fortalecer, y tiene que ver ahí amarre, ojo, de la seguridad. ¿Sí? Amarre con educación pública, con la SEP. Uh-huh. Amarre con la Secretaría de Salud, adicciones, todo esto. ¿Sí? Amarre con Cedesol, o lo que tiene que ver con desarrollo social. O sea, todo eso tiene que estar coordinado. Pero sobre todo, ¿dónde está la sociedad? La sociedad actuante. Que el gobierno no se lastime ni se sienta, porque las organizaciones, los colegios, las asociaciones, las agrupaciones, las ONGs, el Observatorio Ciudadano, los Rotarios, le digan, hey gobierno, fíjate en esto. Oye gobierno, haz esto. ¿Sí? No solamente se trata de proponer, yo tengo una máxima por ahí también que dice, el que propone se expone. Pero no porque tengas miedo, no. No nomás propongas, tú dime entonces cómo. ¿Qué no te gusta? No nada más me critiques. ¿No te gusta? Entonces dime qué propones, qué me sugieres. Esa es la idea. No solamente criticar y decir y golpear, sino qué instrumento, qué me sugieres. A ver, esta nueva forma de organizar de la sociedad, ¿sí? Y hay movimientos para hacerlo, movimientos pacíficos, civilizados, como en otros países que normalmente nosotros vemos.
Y cuando la sociedad se organiza, sale a las calles literalmente, pero también tiene que haber sensibilidad por parte de las autoridades del gobierno para ser receptivas de una inconformidad social, de lo que realmente la sociedad está sintiendo. Yo creo que ahorita los ciudadanos de todo el país estamos ante una intranquilidad, Bernardo. Y lo único que estamos viendo pues son palabras que francamente me parecen poco propias, de que solamente decirle a la mamá o poner un cartel de fúchila o todo lo demás. A ver, yo creo que esas cosas no tienen por qué seguir pasando. Mira, yo creo que, y perdón que lo diga, pero ¿qué ha hecho Italia? Italia ha hecho exactamente la mera mata de la mafia. Bueno, la mera. teóricamente, sí. Colombia. O sea, Colombia hace 15 años tenía una situación similar a la de nosotros. ¿Por qué no adoptar ese tipo de políticas públicas, de una agenda nacional, directamente que vaya a un plan de estrategia? A ver, si tenemos 800,000 elementos para poder hacerlo, ¿no? Pero pareciera que no se ve, y cada día se daña más a la sociedad, se daña más con este tipo de eventos, ¿no? Hay un principio que yo sí quiero dejarlo por ahí, que tiene que ver con esto de la Guardia Nacional, que ha sido observado, criticado y ha sido muy manoseado. Yo en su momento, como delegado de combate a las drogas, delegado de la PGR, coordinador de delegados 4 veces, conozco todo el país, todos los estados, estuve en plantíos, en laboratorios, atacando, muchísimas cosas, y gracias a Dios estoy bien, sano, tranquilo. Y concursé 2 veces para la Fiscalía Anticorrupción en el Senado. Si estuviera yo cochino, no me hubiera trepado al Senado. Entonces, me ha tocado hacer ese tipo de cosas. Ante esto, ¿qué dice uno? Hay que trabajar, hay que luchar, pero también hay que ver que estas cosas trabajen y darle a cada quien su lugar. Yo siempre dije, con el ejército yo llegué a hacer operativos. Bueno, pues aquí en el Estado de México, donde está esa parte, creo que es Tultepec, donde está la parte esta de los explosivos y todo esto. Llegamos a hacer operativos. En alguna ocasión, en 1 hora, aseguramos 12 toneladas de material explosivo, pero con el ejército. ¿Y cómo? Uh-huh. Llegas, trabajas, y como decía aquel presidente Fox, llegas, comes y te vas. Yo les decía, llegas, pegas y te vas. Ojo, fíjate qué principio. A las autoridades como al ejército, a la armada, que te apoyas con ellos, llegas, haces un operativo y te retiras. No dejes a la autoridad ahí en las calles. Yo siempre dije, no dejes al ejército en las calles. Lo vas menospreciando, se va por ahí, al rato andan tostoneando, andan viendo las tienditas. No, cada quien lo suyo. Está la autoridad estatal, la municipal, la que está la preventiva. Esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llegar, trabajar, ajustar y retirarse. No puedes dejarlo permanentemente ahí y que esté en todas las calles, en todos los lugares. Cada quien lo suyo. Por eso hay ahorita muchas inquietudes. Oye, ¿dónde? Ahora estaba la Policía Federal, que ahora se convierte en Guardia Nacional con algunas. Tranquilos, vamos viendo. Aquí lo importante es que la sociedad también participe y opine, pero que tenga un foro permanente, que se le escuche de manera ordenada. Claro, una de las formas en que la sociedad participe y se le escucha, que debe ser, es a través del Poder Legislativo también, que es el representante del pueblo. La Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, la Cámara Alta y la Cámara Popular más. Pero eso es una forma que debemos de ver con el gobierno, que la sociedad y las organizaciones participen. Yo les digo, si en el gobierno soy fuerte, soy duro, cuidado afuera, porque soy igual o más fuerte. ¿Por qué? Porque participo como ciudadano. Participo en el Observatorio Ciudadano, participo en el Club Rotario. Ahorita en el Club Rotario Marte estamos fomentando la participación de empresarios, de gente productiva que tenga que ver con la seguridad y justicia, y que le haga saber a las autoridades observaciones, críticas y propuestas. No solamente criticar por criticar, proponer. En tu experiencia, ¿qué le hace falta a la sociedad? ¿Qué le hace falta y también qué le hace falta al gobierno para ser más receptivo? Le hace falta establecer mecanismos de coordinación, de enlace y de participación ciudadana de manera permanente, que no se ofenda el gobierno porque te observo y te critico, sino que te observo, te critico y te propongo. Hacer esos mecanismos, sí, para la prevención.
la prevención del delito, la participación ciudadana, la cultura de la legalidad. Yo les decía en alguna ocasión, sí, hay que investigar, detener al que ande viendo lo de la droga. ¿Qué es la droga? ¿Qué es la marihuana? ¿Qué es la cocaína? ¿Sí? Pues es el negocio de lo ilegal. En su momento yo les decía, aquí a nivel internacional no nos tocó ver las películas de Los Intocables, que era el hondés. Se agarraban con metralleta por whisky, porque habían intereses entre Europa y Estados Unidos de que importaban whisky. Aquí, ¿cuál es el asunto? Que mientras esté prohibida la marihuana, va a ser el negocio de lo ilegal. No, dosifícala. Ve, mete cultura, mete dosificación, tranquilidad. Es un relajante que si está exagerado va a contaminar. Y si está prohibido va a ser negocio, es el negocio de lo ilegal. Claro. Entonces yo creo que todo esto es cultura, participación de la sociedad, de la educación. Esa parte yo creo que debemos de procurar, y en esa grande transformación que se habla, ese radical cambio, tiene que darse en eso. Una participación más seria, formal, transparente de la sociedad y que se le escuche de manera seria, organizada, permanente, y que no me lo tomen a mal de que te estoy criticando. Qué bueno que el gobierno quiere escuchar, qué bueno que no estábamos acostumbrados a muchas cosas, no estábamos acostumbrados a que un presidente hablara todas las mañanas y 1 hora o mínimo, no estábamos acostumbrados. No nos espantemos. Sale, así como hablas, escúchame. ¿Por qué? Porque te voy a hacer llegar esto. Exacto. Ese es el asunto. Cuando haya la posibilidad de escuchar. Claro, y que escuchen de manera organizada. Que tomen nota y le den seguimiento a esa propuesta. Hablas de participación ciudadana. Yo creo que en México nos falta eso, un poco de mayor organización de la sociedad civil para salir a exigir respuestas. Un caso claro es de esta niña noruega o sueca, sí, que acaba de hablar en las Naciones Unidas de un discurso muy sentido en contra de pues, lo que es la globalización, del cambio climático y todo eso. Pero me llamó mucho la atención. ¿Sabes qué hacía esta niña? Esta niña se paraba todos los días a una hora determinada con un cartel frente al parlamento de su país. Solita, no necesitaba traer a 100,000 personas, ¿eh? Sí. O sea, solita todos los días se paraba y fue atrayendo tanto la atención de los medios de comunicación y particularmente las redes sociales que se convirtió en un boom. Claro. Y bueno, tan es así que ahora tiene una voz importante en el mundo, no en su país, en el mundo. Esas generaciones nuevas tienen que reclamar espacios y yo creo que esa es una nueva forma de poder exigir mejores políticas públicas que nos den tranquilidad a la sociedad. Estamos todos los días heridos, porque si no es una cosa es otra. Todos los días nos hiere en el pensamiento ver lo que está pasando, lo de Culiacán, a ver, no hay que espantarnos, sí, pero ya son muchas. Así es. Ya son muchas y lo que la sociedad de veras demanda es ya no es detener, no es solamente ir por ellos, detenerlos, a ver, van a detener a los culpables y los van a meter a la cárcel, no, es tener una estrategia que vaya y que de veras inhiba ese tipo de cosas, ¿no, Bernardo? Sí, hay una parte, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de ser director general de profesiones, conocimos de cerca toda la forma de colegiación y certificación de los profesionistas. Esto es, que las profesiones más delicadas, serias, de alto impacto, le llamamos las de alto impacto, aquellas profesiones que se obliga al egresado a colegiarse y a certificarse periódicamente. Esto es, que se actualice. ¿Quiénes son los que están obligados? Los que tienen que ver con carreras de alto impacto. ¿Qué es lo de alto impacto? Lo que tiene que ver con la vida, con la seguridad, con la salud, con la transparencia, con la economía. Esas, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, los contadores y los abogados. Pero que a esas grandes carreras de alto impacto se les escuche de manera seria, organizada, formal, a las universidades, a los rectores, agrupaciones, que haya un colegio de universidades o de estudios superiores y que se les escuche de manera seria, organizada, se tome nota, se escuche y se le dé seguimiento. Y no me lo tomes a que estoy reprochándote, que estoy molesto. No. Ese gritoneo de callejeros y todo, no. Vamos a hacerlo serio, formal y transparente y sistémico. Es un llamado, y es un llamado a las autoridades, sí. Porque, a ver,
ante la opinión pública, Bernardo, con los últimos hechos que hemos venido teniendo, y no en este año, todos los años anteriores, pareciera que si tú ejerces un acto de violencia, de organización, a través de pues, hacer muchas cosas, como lo ha venido pasando, entonces sí el gobierno te tiene que hacer caso, ¿no? Claro. Entonces, no es posible, y la sociedad también me dice, bueno, pues si a los que están con violencia les hacen caso, la sociedad civil no puede salir así. Claro. O sea, tenemos que buscar mecanismos de participación ciudadana donde la sociedad, como tal, salga a expresarse. Como Así lo hacen es. en otros países, en París, en España, en Alemania. Bueno, con el asunto del muro. Sí, claro. El muro lo tiraron por una presión social y porque era no solamente había una necesidad, sino era la presión constante. Eso llamó la atención de todos los países del mundo y fue una presión política tan importante que lograron quitar el muro. Incluso con la tecnología, hay que aprovechar la tecnología. ¿Por qué? Porque con la tecnología yo puedo accesar, decirle hasta por celular o algo, a ver, ¿qué opino? ¿Qué pienso? Pero de manera sistémica, escúchame, ¿sí? Y respóndeme. Pero además de esa forma también puedo denunciar, puedo decir, tengan cuidado, en tal parte una persona con esta media afiliación está haciendo esto y esto, pero también escúchame cuando yo haga propuestas para que estructures y des forma y no te ofendas. Fíjate que yo siempre he pensado que el tema de la seguridad siempre está ligado a la sociedad. Claro. Y la sociedad va a ser el principal aliado para Sí. combatir Así es. todo este tema de crimen. ¿Y por qué siempre tengo un poco este tema? Porque la gente, nosotros donde vivimos, sabemos quién es el que se porta mal, dónde venden tal cosa, quién se roba los tapones o quién se roba los coches. Claro. O sea, los barrios, los pueblos, las calles, todos sabemos exactamente quién hace quién. Y ese es un trabajo de inteligencia que no tienes que andar pagando en el C5, C4 y la Liga de la Justicia, ¿eh? O sea, es un asunto que depende de la sociedad. Ahí es donde la sociedad, y esa es la liga que tiene que ver con la autoridad. Cuando la autoridad sea receptiva y sepa, oye, con esta información de inteligencia de la sociedad, no necesitas tener a la CIA, maestro. O sea, sí. La CIA la tienes tú en cada colonia, en cada barrio, en cada pueblo. ¿Saben quiénes son los malosos? Así es, así es. Entonces, eso es buscar la forma sistémica, permanente, donde la sociedad se exprese, hacer foros serios, responsables, donde se tome nota, donde participen organizaciones de profesionistas, de gente que se dedica a determinada parte del comercio, de empresarios, de niveles altos, bajos, y no solamente con Camín, con Canaco, Coparmex, no, de todos, se vale. Se vale, escucha a los empresarios, escucha a las sociedades padres de familia, escucha a los estudiantes, escucha a los directivos de las universidades, hacer foros de esa naturaleza, tomar nota, ver entonces tu propuesta, te escucho y darles soluciones, ser corresponsables, no dejar solamente al Ejecutivo Federal, al gobierno, tú eres responsable de la seguridad, no, también yo como ciudadano soy responsable, pero escúchame, atiéndeme y escucha mis opiniones. De eso se trata. Bueno, se trata de eso siempre y cuando haya también correspondencia, ¿no? Claro, claro. O sea, no que se abra la posibilidad de escuchar. El gobierno tiene que tener la sensibilidad y el oficio necesario para saber escuchar. Yo, nomás antes de terminar, quiero que me des tu opinión, porque yo siempre he sido muy acre en esta situación. Me parece que se tomaron decisiones equivocadas. Ahora sí ya estoy como esta persona. Decisiones equivocadas en el pasado, puta. A ver, ¿qué tiene que ver con el sistema penal acusatorio, Bernardo? Tú has estado en la Procuraduría, sí. Tienes experiencia, fuiste creo que director de amparos sí. de la Procuraduría General de la República, y yo le digo que es el sistema penal absolutorio. Sí, cómo no, perdonatorio le llamaban. Bueno, perdonatorio. Yo creo que no estábamos capacitados en el país para adoptar un sistema de esta naturaleza. Se tiene que tomar mayor inversión en personal, en tecnología, en capacidad. Nos quisimos hacer a la justicia gringa sin tener gringos, maestros. A ver, te da coraje, Bernardo. Es un sistema, yo participé mucho en eso, en ese tiempo, y he estado en muchos foros de todo esto, del sistema adversarial, los juicios orales. Fue un gran paso, pero que se requiere hacer adecuaciones. Es la inocencia a ultranza, la presunción de inocencia a ultranza, que alguien llegó a decir que esto parecía puerta de cantina, que así como entraban salían,
los detenidos. Pues es que eso es la verdad. Ajá, aquí es una parte importante que era quitar tanto papeleo, tanto formalismo, ¿sí? Y que ahora se hace foros en donde en juicio oral se le cuestiona, se le interroga. Hay una parte importante, muy importante. A mí me tocó vivirlo mucho con los elementos de seguridad. El que detiene, consigna y ahora se le pregunta. No solamente es tu puesta a disposición, no, sino yo te voy a preguntar oralmente en un foro, oye, ¿y dónde lo detuviste? ¿Sí? El primer respondiente le llaman, que puede ser un elemento del ejército, de la armada, un policía. Oiga, ¿y cómo lo detuvo? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde traía el arma? ¿Cómo esto? Y resulta que ya cuando lo cuestionan, resulta que traía el arma, que venía disparando y todo. No, el señor es zurdo y lo traía de este lado. Con eso se te cae todo. ¿Qué es? Es un nuevo sistema, más objetivo, más práctico, oral. ¿Qué eso implica? Más celeridad, sí, una presunción de inocencia, qué bueno, sí. Desburocratizar todo esto, pero cuidado, porque también se fue a otro extremo. Y también como reforma, es reformable. Y tiene entonces que ponerse candados donde se digan, cuidado, te fuiste a este extremo. Algo, a propósito, y quiero dejarlo ahí, algo grave, delicado en nuestro país, que debe de también tenerse mucho cuidado, lo que es la reinserción social, ¿sí? Porque meto a una persona que detuve por algo y después de 4 o 5 años sale experto en otros 6 delitos, ¿sí? Ahí debe haber industria penitenciaria. Hay algo en México que se está renovando mucho y se está sacudiendo, qué bueno, y debe de observarse mucho. Que la gente que esté recluida, ¿sí?, realmente regrese a la sociedad ya con un perfil diferente, ya cambiado, ya aleccionado. Lo cual todavía tiene que hacerse mucho en México y que bueno, esperamos que en esta transformación se haga y se tome en consideración, que se escuche y como sociedad tenemos que observarlo y proponerlo. Yo había propuesto en el Observatorio Ciudadano y en ONGs meter industria penitenciaria, que la gente que esté recluida tenga labor, que trabaje, que tenga ingresos y que le mande a su familia 1,000 pesitos. Y no que lo vayan a ver y al papá tenga que estar viendo a ver si le llevan una lanita. No, esas cosas debemos de cambiar. El sistema de juicios orales sí está muy observado, está muy cuestionado, ¿sí? Pero es un gran cambio, ¿sí? Quítale tantos tomos y libros y escritos y todo. A ver, oralmente, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? A ver, contéstale, a ver si es cierto. Y no nada más eso, a ultranza, tu inocencia. No, habrá que ver las estadísticas de lo que antes era y lo que es hoy. Porque además parecen que sí, que si en una equivocación que la persona haga, pues el cuate le estás dando la posibilidad de que se vaya y vuelva a hacer lo mismo y ya se sabe el caminito. Así es. Pero qué bueno que el gobierno debe de escuchar a la sociedad en estas observaciones, a las barras y colegios de abogados. Y no solamente eso, sino padres de familia, afectados, como que me da víctimas. La impresión que no hemos levantado la mano. Así es. Se ha escuchado, se ha criticado, pero no existe el procedimiento formal para escuchar, atender y dar solución. Esa es la parte que debemos de luchar como sociedad para que me escuche la autoridad, de manera seria y responsable. Que haga yo, como yo digo, el que propone se expone. Sí, propongo y me expongo ¿a qué? A darte una salida, una resolución. No nomás te voy a criticar por criticar. Esa es la medida. Entonces, mi queridísimo Bernardo. Es un placer, Espino señor. del Castillo. Qué gusto bueno tenerla aquí. Me da mucho gusto que un notario sea abierto y qué bueno, son de esas grandes revoluciones. Y yo quiero mucho a los notarios, muchos notarios a grandes amigos, y qué bueno ver un notario que sea abierto, que escuche y no solamente la formalidad de a ver, dígame qué, yo anoto, yo escribo, yo sé. Yo sé que yo soy un notario de nueva generación. Muy bien, notario y destacado, señor. Te felicito, pues Bernardo, señor. Muchas gracias. Bernardo Espino del Castillo estuvo con nosotros en el programa hoy de la hora en el notario, hablando de la prevención, de la participación ciudadana. Yo creo que, aunque es un tema jurídico, social, más bien es un tema social que realmente nos afecta a todos y que tenemos que buscar alternativas para que efectivamente nos dé tranquilidad y estabilidad. Cada día se siente el daño y yo creo que la autoridad no lo está viendo. Es un daño a la sociedad. No es una cuestión política, no es una cuestión de ninguna naturaleza, es un daño donde se hiere la sensibilidad de la sociedad. Ojalá de veras tomen medidas, se tomen una nueva agenda y se vean de veras acciones contundentes, porque de veras cada día está uno más preocupado. Ojalá este llamado de atención
de una persona de la sociedad tenga de alguna manera eco. Mi queridísimo Bernardo. Gracias, señor. Es un placer. Qué gusto tenerte como siempre por acá. Y bueno, pues ahí seguiremos platicando. Bernardo tiene mucha experiencia en cuestiones de todo lo que es la abogacía, de amparo, de extinción de dominio, das conferencias, da todo. Es un cuate no solamente muy bien formado. Acabo de regresar de Costa Rica, de dar una plática sobre todo lo que es este asunto de extinción de dominio y varias cosas también ahí interesantes, aspectos de todo lo que es esto de las reformas, todos los aspectos fiscales, financieros, todo esto que está ahorita reformándose. Hay que opinar, hay que hacer foros donde la gente participe. Aquí un día hablamos de delitos financieros. Fiscales y financieros, claro que es muy importante y de muy alto impacto. Bueno, pues saludamos a todas las personas que nos ven, a todos los egresados de la ENEP, a Catlán, a Arturo Galván, que es mi cuate, por ahí. Perdón, un compromiso moral que me tiene y ético moral, que soy sobrino de don Héctor Fix Zamudio, aquel que trajo la CNDH a México, que en su momento un gran jurista Burgoa decía, ¿qué tiene que ver la CNDH si aquí hay juicio de amparo? Sí, pero no todo el mundo tiene lana, recurso y tiempo para irse a un amparo. La prevención, todo esto y la participación ciudadana que también tiene que ver en la CNDH. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Acabamos de estar en la Corte Interamericana, precisamente allá en Costa Rica, nos invitaron a dar una plática y estamos orgullosos y satisfechos, porque al final de cuentas somos resultados de esta propia sociedad también, donde nos han beneficiado la UNAM, nos han apoyado y hemos salido adelante. Muchas gracias. Te felicito. Gracias, mi queridísimo Bernardo. Pues muchas gracias a usted por escucharnos. Lo invito para que la siguiente semana nos siga viendo en el programa La Hora del Notario, un programa de servicio social y de información jurídica. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una buena tarde. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec.